Ya. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día, profe. Buen día. Buen día. Hola, buen día. ¿Me escuchan? Bueno, ahí está. Bueno, te agradezco. Sí, hola, buen día. Sí, está bien. Nosotros Sí, se escucha bien. Sí, se ¿Me escucha. escuchan ahora, chicos? Sí, profe, se escucha Teníamos bien. problemas tecnológicos. Hoy nos están acompañando estudiantes avanzados de la carrera que tienen algunas propuestas para hacerles. Así que les paso con cariño. ¿Cómo andan, chicos? Buen día. Buen día a los que están acá y a los que están conectados. Buen día. Somos de tutores pares. Mi nombre es Natalia. Está Mar, Zoe, Delphi. Faltó Mili y Marcela, que también nos van a estar acompañando. Un poco les habíamos comentado en el CAU, o la mayoría con lo que hicieron el CAU, sobre qué se trataba Tutores Pares, que es un programa de alumnos avanzados, bueno, desde segundo en adelante también pueden estar, digamos, formar parte, y que acompañamos a los ingresantes mayormente en cualquier duda que tengan, consultas relacionadas bueno, a la parte académica, como por ejemplo a la vida de estudiante, lo que sea, lo que ustedes, digamos, necesiten. Se les ayuda o se les acompaña a iniciarse con sus estudios, lo que es, no sé si me escucha bien ahí, porque está hablando, se escucha, ¿sí? Sí, sí. Bueno, todo lo que es las consultas que vayan surgiendo de todo tipo. Y para no robarle más tiempo a ella, bueno, ahora lo que las propuestas es acompañarlos ahora, ahora el grupito chiquito reducido de esta hora, pero los que se quieran sumar, que si quieren venir al FAPU, vamos a estar, van a estar 2 chicas. Ahora, bueno, el grupo justamente es todo mujeres, pero a veces suelen estar chicos también.
vamos a estar ahí en la sala ahí en el medio, con el banner de tutores pares para que nos ubiquen, y cualquier consulta que se quieran acercar a conversar, lo que sea, o dudas sobre alguna cosa sobre la carrera, van a contar con nosotros. No sé si alguien quiere a las 10 la salida. Cuando vean mi cara, pueden preguntar. Y va a estar Mili también, y bueno, si quieren o están interesados en formar parte de tutores pares, van, nos consultan, le pasamos el grupo de WhatsApp que tenemos, así que para estar comunicados directamente con ustedes. Bueno, yo me presento, buen día a todos los que están presencial y conectados. Por ahí no nos conocemos porque yo no hice el CAU con ustedes, pero me sumé hace poquito. Y nada, bueno, mi nombre es Zoe, estoy en cuarto año igual que las chicas, soy compañera. Y nada, lo mismo, es mi segundo año siendo tutora. Y también vamos a estar acompañándolos, cualquier consulta, duda o inquietud que tengan, como dijo Nati, académicamente o cualquiera. Donde sacar fotocopia, un número de alguien que arregle la heladera, lo que sea, para eso estamos. Si quieres, me perdida con los días. Bueno, a mí ya me conocen, soy Mar. Bueno, justamente estuve con ustedes, creo, en el CABU. El día martes de la semana que viene vamos a tener una visita de un psicólogo, un taller, que va a dar una charla y los que tengan consultas, dudas, la pueden realizar de forma privada o en grupo. Y nada, es una buena experiencia. O sea, se van a tratar de distintos temas, no solo de la facultad, sino por ahí en relación a lo emocional. El horario es a confirmar. Si ustedes están interesados, nos pueden preguntar. Es un psicólogo que vino desde que fue a hacer una charla a los chicos de Concepción y dio muchos frutos, y acá no lo iban a hacer. Entonces nosotros charlamos con el psicólogo, ¿cómo se llama? Gastón, y bueno, coordinamos para que lo puedan traer para acá. Así que estaría bueno que por ahí se sumen, o que, aunque sea ir y escuchar, a ver qué onda. Bueno, chicos, no les robamos más tiempito. Muchísimas gracias, Gracias por nada. Bueno, vamos a ver si podemos, buen día, si puedo compartir, no sé, soy muy limitada en la tecnología, lo puedo presentar, pero no lo puedo, los compañeros de ustedes. Voy a pedir a este chico que... Permiso. Cuando te desocupes, por ir allá, un poquito, gracias. Estamos igual, no lo puedo compartir con los que están, ¿puedo compartir? Bueno, sí. Bueno, mientras tanto, sí, bueno, no, pero ahí no es, me parece que ahí no es, porque, bueno, mientras tanto les voy a ir dando algunos avisos como para que nos vayamos organizando. ¿Cómo le pones? ¿Qué le pones? Enséñenme, así aprendo. Bueno, para la comisión de los viernes, igual ya dejé un mensajito, pero van a tener el viernes el práctico 1 y 2. El 1 llévenlo hecho, salvo que tengan alguna dificultad para resolverlo, eso lo resuelven en clase con la profesora, y van a trabajar sobre todo con el práctico 2, donde el tema es más importante, que ustedes puedan analizarlo y sacarse las dudas. Si hay algún aspecto del práctico 2 que no les alcanza el tiempo, con la profesora van a acordar en el práctico 3 terminarlo, ¿sí? Pero desarrollarían un problema personal, tuvo la profesora, por eso no
no pudo realizar el práctico y fue el jueves a la noche que tuvo el inconveniente. Si no lo hubiésemos resuelto de otra manera o se repartían en otras comisiones, pero fue un problema de último momento, si no, generalmente no damos 2 prácticos el mismo día. Pero lamentablemente estamos teniendo, esta materia es cuatrimestral, digo lamentablemente porque tenemos muy acotados los tiempos. No se olviden que el lunes 18 es el parcial, vayan estudiando. Los temas del parcial incluyen hasta lo que desarrollamos en el teórico la semana que viene. O sea, lo que se desarrolla en teórico la otra semana ya no se va a incluir en el primer parcial. Ya va a estar en el segundo. Pero hasta la semana que viene, los temas que están subidos en el campus hasta ahora son todos los que van en el parcial. En todo caso, si tenemos dificultad en desarrollo de algún tema, les avisamos cuál tema puede quedar excluido, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta al respecto, pero no sé si Nelson les comentó, pero el parcial es presencial. Esto es que ustedes van a tener que venir munidos de algún aparatito tecnológico, sea un celular, una netbook, una tablet, y se van a conectar desde acá con el campus para hacer el examen. Van a entrar en grupos de a 30 más o menos, 30, 35 los que entren en esta aula, en un momento de la mañana, porque va a ser durante toda la mañana. ¿Ustedes ese día tienen clase de otra materia? Los lunes a la mañana. No. Bueno, yo consulté con la coordinadora de la carrera y aparentemente no, porque nosotros tratamos de que no se superpongan. Rosita. Sí. Disculpa que te moleste. Ayer tuvimos práctico de biofísica y nos quieren meter ese mismo día a las 12 de mediodía, una clase. Una evaluación, y bueno, reclamen en la coordinación. A mí me pidieron hace ya 2 o 3 semanas que defina el día y el horario de la evaluación. Sí, yo les comenté que para ese día teníamos el parcial con vos. Pero yo a la coordinación ya avisé hace bastante. Es más, en los primeros días de marzo, no, en febrero, no puedo compartir en febrero mandé mi cronograma, que lo tiene que aceptar la coordinación, y puse la semana. Ustedes me preguntaban, algunos de ustedes, cuánto es el examen, porque yo puse la semana y no le puse el día justamente para evitar que se superpongan con otros exámenes, considerando eso y sabiendo que una vez que los demás cátedras van definiendo, acomodar el día y la hora. Yo hace 3 semanas ya que arreglé con la coordinadora, es más, para ese día pedimos otras aulas para que en un momento de la mañana estén un grupo acá y otro en el otro lado haciendo la evaluación, así vamos más rápido. El examen dura alrededor de 40 minutos. Yo les pediría que lo resuelvan o lo presenten ante la coordinación de la carrera para que ella corra eso y negocie con los profesores. Yo no lo voy a correr porque yo lo presenté hace 3 semanas. Igual, eso que dice Ceci es un práctico que es una autoevaluación. O sea, sería como un práctico, pero es autoevaluación. No bueno, sería... lo que yo puedo contemplar es que el grupo que rinde a las 12 ese examencito o autoevaluación o como ustedes quieran llamarle, le ponga un horario, supongamos entre ese grupo a las 8 de la mañana para que no sea ahí al lado. Eso sí lo puedo arreglar, de que no se les vaya a superponer los horarios. En todo caso, si no lo pueden resolver de otra manera, en el campus me avisan quién es el grupo de estudiantes que tienen a las 12, de tal manera que tengan que venir acá, no sé, a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, cosa que tengan un tiempito de descansar para poder hacer el otro examen. La verdad que pedagógicamente no es conveniente. Los chicos no están viendo. ¿Ustedes están viendo? Sí, profe. La presentación, porque yo no.
lo que dice sala 914. Bueno, si ellos me ven, no importa, aunque yo no vea ahí que me están viendo, para empezar la clase. Eso es lo que yo les puedo ofrecer a los chicos que tienen esa evaluación al mediodía, ponerle un horario distante de ese horario. Si ustedes pueden cambiarlo de día, para nosotros es muy engorroso porque ustedes son un montón, entonces tuvimos que coordinar qué aulas, esta sala y otra sala vamos a tener disponible ese lunes a la mañana para que puedan resolver su evaluación, ¿sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro cuestionamiento? Sí. Ahí, lo van a saber ahí. Porque como es porque este examen lo van a hacer en el campus, y el campus es de opciones múltiples. Yo les voy a poner en estos días, este fin de semana seguramente, un examencito de prueba para que ustedes entren a practicar más cortito. Si el examen real va a tener, no sé todavía, pero entre 30 y 40 preguntas. Y yo les voy a subir uno como de 20 preguntas de todos los temas que damos, para que ustedes practiquen. Van a poder entrar muchas veces, digamos, para que puedan practicar cómo es el examen, pero en el examen real, al finalizar el examen, ustedes lo envían y ya como está subido en el sistema, automáticamente les salen cuántas preguntas correctas tienen. Se aprueba con el 60%, ¿sí? A la semana siguiente van a tener con la misma modalidad el recuperatorio. Por ahí la reorganización de los horarios va a ser diferente porque tengo la esperanza que muchos aprueben y no tengan que venir al recuperatorio. Los que no tienen que venir al recuperatorio van a descansar la semana siguiente, el resto nos vamos a encontrar nuevamente acá para hacer la evaluación recuperatoria, que también se aprueba con 60% y es similar. El segundo parcial después les voy a contar, pero es muy probable que el segundo parcial sea en sus comisiones de práctico, ¿sí? Pero por ahora les cuento del primer parcial. Empezamos con la clase porque este tema es complejo. Profe, un poquito sí. le quería consultar, así me queda un poquito más claro. Entonces, los temas que van a entrar en el parcial son hasta el 9, o sea, hasta la semana del 9. Hasta la semana que viene, sí. Claro, perfecto. La semana que viene, hoy damos metabolismo celular, y la semana que viene damos dogma de la biología, sería el tema grande, así que lo pueden encontrar en la bibliografía. Hasta ahí entraría el examen. Por ahí, si no alcanzamos a desarrollar bien alguna actividad, les avisamos si le excluimos algún tema. La semana que viene, no, la semana siguiente ustedes van a hacer el práctico de lo que desarrollemos la semana que viene. O sea que van a tener el teórico y el práctico de los temas que van en el parcial. Salvo organelas que no tuvieron un práctico, pero yo sé que ya están trabajando en el foro. Después yo les voy a hacer las devoluciones en el foro, pero como tienen 2 semanas para participar, estoy esperando que ustedes participen en esa actividad del foro, y después les voy a dar cuál es la respuesta correcta, ¿sí? Para que todos tengan la información adecuada, pero ya vi que están participando, me alegro mucho. Los felicito a los que han hecho ya los prácticos de esta semana, porque han hecho muy lindas producciones con la membrana plasmática. Espero que les sirva para aprender ese tema, que es importante porque vamos a volver a hablar después del primer parcial de la membrana plasmática cuando hablemos de la neurona. O sea que es un tema que lo vamos a volver a tocar, por eso le dedicamos bastante tiempo, ¿sí? Bueno, otro tema importante que lo vamos a empezar a trabajar ahora y lo van a seguir trabajando el año que viene cuando dan fisiología, es el metabolismo celular. ¿En qué aspectos del metabolismo celular vamos a analizar? La respiración y la fotosíntesis, sobre todo la respiración celular. Nosotros cuando nos alimentamos, dentro de los alimentos que consumimos, están incluidos los nutrientes, que son aquellas sustancias o biomoléculas que nuestro organismo necesita de manera imprescindible para realizar sus procesos metabólicos.
Las moléculas que ingerimos con los alimentos son moléculas de gran tamaño, o sea que de esa manera el organismo no las puede aprovechar. ¿Qué hace el organismo? Las degrada primero en el sistema digestivo y también hay otra, como una segunda digestión, si ustedes quieren, dentro de cada célula. Ese proceso metabólico decimos que es un proceso catabólico de moléculas más complejas, el organismo las transforma en moléculas más sencillas. En ese proceso de romper las moléculas, se rompen los enlaces químicos y ahí se libera la energía química que usamos los seres vivos para construir nuestras propias moléculas. Entonces acá tienen una representación de macromoléculas, una vía metabólica que la transforma en moléculas más sencillas, que nuestro organismo va a usar esas moléculas para sintetizar las propias moléculas o hacer biosíntesis. Eso sería un proceso anabólico. Cuando construimos moléculas, la semana que viene vamos a analizar la síntesis de proteínas, eso sería un proceso anabólico. Hoy vamos a analizar un proceso catabólico que es la respiración celular, ¿sí? Alimentos, nutrientes que consumimos, el organismo los degrada para extraerle la energía química. Y bueno, la célula hace las dos cosas todo el tiempo, procesos anabólicos y procesos catabólicos. Les voy a presentar primero algunos de los actores que intervienen en los procesos metabólicos. Cuando hablemos de procesos metabólicos a nivel celular, nunca uso esta tecnología. Al revés. Hola, ¿me escuchan? Los chicos que están... Sí, profe. Sí, profe. Me escuchan, es más fácil ahí. Bueno, les voy a presentar algunos actores de las actividades metabólicas. Cuando hablamos de metabolismo celular, indefectiblemente lo tenemos que relacionar con las reacciones químicas. Si bien acá no nos vamos a detener en ese tema, las reacciones químicas son procesos químicos y bioquímicos donde unas sustancias se transforman en otras. Y básicamente, las sustancias iniciales y las sustancias finales podemos mencionar. Para que ocurran las reacciones metabólicas en las células de todos los seres vivos, plantas, animales, insectos, todos los seres vivos conocidos hasta ahora, se necesita energía. Y la forma de energía que usamos los seres vivos es el ATP, es energía química. El ATP es una molécula chiquitita, es un ácido nucleico, porque tiene una adenina, tiene un grupo ribosa, y se le unen grupos fosfatos. En los enlaces químicos entre los fosfatos está almacenada gran cantidad de energía química que esta molécula la cede fácilmente para justamente que ocurran las reacciones que necesita el organismo. Esto es, fíjense, este es un ATP, se rompe ahí el enlace entre un fosfato y el otro fosfato, queda ADP, se pierde un fosfato como fosfato inorgánico y la energía que se libera ahí en la ruptura del enlace es aprovechada, por ejemplo, para construir una sustancia determinada, ¿sí? Entonces, todos los seres vivos usamos el ATP, es una molécula muy antigua, que aparece muy antigua en la historia de los seres vivos. Las bacterias funcionan ATP también. La diferencia existe en la fuente de energía que utilizamos para producir ATP. Nosotros, los organismos heterótrofos, usamos moléculas orgánicas provenientes de los alimentos para transformarlos en ATP. Las plantas tienen la posibilidad de usar la energía lumínica para transferir la energía lumínica al ATP, ¿sí? O sea, la fuente de energía puede variar, pero en definitiva todos los seres vivos funcionamos a ATP.
Adenosintrifosfato significa esa sigla ATP. En biología vamos a ver todo el tiempo muchas siglas porque los químicos nos hacen ponerle nombre difícil. ADN, ácido desoxirribonucleico, entonces decimos ADN. ATP, y hoy van a aparecer varias siglas. Otro componente importante para que pueda ocurrir las reacciones metabólicas son las enzimas. Las enzimas son proteínas, un tipo particular de proteínas. ¿Qué hacen las enzimas? Ofrecen un sitio adecuado para que se encuentren las sustancias iniciales y fíjense, se llama sustrato, las enzimas tienen un lugar que se llama sitio activo, son específicas, o sea, hay una enzima que es la única que nosotros nos vamos a aprender el nombre, que es la ATPasa. La ATPasa es una enzima necesaria para sintetizar ATP, pero las enzimas son sustancias específicas, o sea, aquella enzima que sirve para favorecer una reacción química no sirve para otra, ¿sí? Entonces, esto lo van a ver un poco más en química seguramente, tiene un sitio activo donde llega la sustancia inicial, y fíjense que esta sustancia inicial con ayuda de la enzima se transforma, en este caso, en dos sustancias finales, ¿sí? Acá hubo una reacción química donde esta sustancia se transformó en estas dos, ¿sí? Fíjense que la enzima no forma parte del producto, o sea que esta enzima otra vez va a poder ser reutilizada para otra vez favorecer estas reacciones químicas. Las enzimas catalizan las reacciones químicas. ¿Qué significa eso? Que favorecen o activan o aceleran las reacciones químicas. Nuestro organismo y el de todos los seres vivos todo el tiempo tiene enzimas que van a estar favoreciendo las diversas reacciones químicas que ocurren en los procesos metabólicos. En este caso, abajo esta enzima que está representada de color verde, tiene un sitio activo que recibe a dos sustratos iniciales que cuando se unen en esta enzima producen un producto de mayor tamaño, ¿sí? ¿Cuál sería en estos dos ejemplos un proceso catabólico y cuál sería anabólico? El de arriba catabólico y el de abajo anabólico. Muy bien. Acá sus compañeros de la clase contestan lo mismo que el chico que está conectado virtualmente. No alcanzo a ver los nombres, disculpen que no lo llame por el nombre. Pero el de arriba sería un proceso catabólico porque de una molécula de mayor tamaño se degradan en dos moléculas de menor tamaño o más sencillas. Y en el de abajo, dos moléculas más sencillas construyen una molécula más grande, sería un proceso anabólico. Y esta es la enzima que nosotros vamos a analizar particularmente. Hay muchísimas enzimas. Esta enzima se llama ATPasa, ATP sintasa o ATP sintetasa. Con todos esos nombres las pueden encontrar en la bibliografía. Las enzimas en general, por reglas químicas, terminan en asa. Cuando ustedes vean escrito lipasa, proteasa, catalasa, estamos hablando de enzimas, ¿sí? La ATPasa es una enzima que va a favorecer la síntesis de ATP. La ATPasa se tiene que ubicar en una membrana. Fíjense que acá está la bicapa lipídica de una membrana. Esta membrana puede ser la membrana interna de la mitocondria, puede ser el tilacoide del cloroplasto, o puede ser el mesosoma de la célula procariota. Puede estar ubicada ahí. Sí necesita anclar en una membrana. ¿Qué estructura tiene esta ATPasa? Es una proteína transmembranosa, fíjense, de bastante peso molecular porque es grandota. Tiene una porción que es un canal iónico. La ATPasa permite el pase de iones de hidrógeno, de protones. Cuando circulan la gran cantidad de protones por este canal, activan
esto rota, hace como una rotación, ese movimiento genera una energía protomotriz, se llama, porque es generada por protones, y esa energía es tomada por el ADP para unirse un fosfato inorgánico y fabricar ATP. O sea, la energía del movimiento de los protones, yo a mis alumnos de la secundaria les hago una analogía que tal vez a ustedes les sirve de referencia. En Salto Grande hay un salto de agua, el movimiento de agua, acá sería el movimiento de los protones, hace que se muevan las turbinas y finalmente esa energía sea transferida a la energía eléctrica, ¿sí? O sea, energía mecánica o hidráulica se transfiere a la energía eléctrica. Acá es el movimiento, en vez del agua, es el movimiento de los protones. Ese movimiento, ese gradiente desde mayor concentración a menor concentración de protones, va a generar que se libere una energía que es atrapada por el ATP, ¿sí? Los nutrientes que nosotros consumimos, como por ejemplo la glucosa es un hidrato de carbono muy rico en energía. Nuestro cerebro funciona a glucosa, no le gusta otra cosa que no sea glucosa. Fíjense lo demandante que es nuestro cerebro. De hecho, que si hemos consumido poco glucosa, nos podemos desmayar, ¿no? En un día de mucho frío, lo que fuera. La glucosa es una molécula rica de energía, pero esa energía que está en la glucosa, la célula no la puede aprovechar directamente. ¿Qué va a hacer la célula? Degradar la glucosa y transferir la energía al ATP, ¿sí? Ese es el proceso que vamos a analizar hoy. ¿Cómo hace la célula para sacarle la energía a la glucosa y transferirla al ATP? Porque el ATP sí la célula lo puede aprovechar, a la energía del ATP. Porque el ATP cede fácilmente su energía. La glucosa no es tan sencillo, ¿sí? Bueno, ¿qué organela produce glucosa? Las plantas en el cloroplasto. El proceso se llama fotosíntesis. Síntesis de glucosa usando la luz, ¿sí? O sea que este sería un proceso anabólico, la fotosíntesis, ¿sí? La fotosíntesis necesita energía lumínica y moléculas inorgánicas como el dióxido de carbono y el agua, y eso le permite al cloroplasto sintetizar glucosa. Ya lo vamos a ver con un poquito más de detalle. En ese proceso anabólico se libera como desecho el oxígeno, ¿sí? El oxígeno es un desecho de la fotosíntesis, no es el producto principal. El producto principal es la glucosa. En cambio, la mitocondria, para su función es sintetizar ATP, y para sintetizar ATP necesita moléculas orgánicas como la glucosa, principalmente glucosa, pero también puede usar ácidos grasos, o puede usar hasta aminoácidos si hace falta. Si puede elegir la mitocondria, va a elegir glucosa. Si no tiene glucosa para degradar, usa un lípido, y si no tiene un lípido, va a usar una proteína. Cuando la mitocondria, en este proceso que se llama respiración celular o respiración aeróbica, lo que va a hacer la mitocondria es usar la glucosa, la va a necesitar acá en el esquema, no aparece, pero el oxígeno es utilizado por la mitocondria para hacer este proceso, por eso se llama respiración aeróbica, porque es en presencia de oxígeno, y esta actividad metabólica genera el ATP que necesitamos para hacer todas las otras funciones. Y en ese proceso se degrada dióxido de carbono y agua. O sea, para la mitocondria el dióxido de carbono y el agua, son moléculas de desecho, ¿sí? El dióxido de carbono y el agua tienen energía, pero los seres vivos no le podemos sacar esa energía a esas moléculas chiquititas. ¿Hasta acá alguna pregunta? Vamos, seguimos. Bueno, a mí ya me dio calor. Vamos a analizar lo que pasa en la mitocondria. La mitocondria, habíamos visto las clases anteriores, que se originaba por evolución, por endosimbiosis.
Es por esa razón que tiene dos membranas. Tiene dos membranas, una membrana externa y una membrana interna que se pliega. Por eso, a la membrana interna tiene lo que se denomina las crestas. Las crestas son estos pliegues que tiene la membrana interna. Por dentro de la membrana interna queda un espacio que se llama, no está acá señalado, se llama matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial es lo que está contenido dentro de la membrana interna. Y entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio que se llama espacio intermembrana. Eso estructuralmente porque todo el proceso de respiración celular ocurre en distintos lugares de esta mitocondria, por eso estamos señalando los nombres o las estructuras que cuenta la mitocondria. Acá no, en este proceso que vamos a analizar hoy, que es la respiración celular, no hay incidencia directa de ni de los ribosomas, ni de ni la molécula de ADN. Otro dato que necesito que a ustedes les quede claro, no porque se lo tengan que saber de memoria, nosotros no le vamos a pedir la fórmula química de la glucosa, pero sí me interesa que la conozcan. La glucosa en química la pueden representar de distintas maneras. Podríamos decir que tiene 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos, la podríamos representar así. A veces tiene esta estructura lineal, ahí se ven los 6 carbonos, pero no solo tiene carbono, la glucosa tiene hidrógeno y oxígeno también. Esto lo van a ver con más detalle en química, pero yo se los estoy mostrando para poder explicarles el proceso. Recuerden que tiene 6 carbonos, normalmente la glucosa forma anillo, porque forma un puente oxígeno entre el carbono 1 y el carbono 5, y acá queda el carbono 6. Entonces, muchas veces ustedes lo van a ver representado de esta manera. Estos son los carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Oxígeno también son 6, que están representados de rojo, y el hidrógeno, dentro de la molécula de glucosa, existen 12 hidrógenos. Los pueden contar, bueno, no es el detalle, pero sepan que tiene 6 carbonos, son las moléculas orgánicas siempre forman cadenas carbonadas. Esa es una característica de todas nuestras moléculas, todas forman cadenas de carbono. Bueno, antes de avanzar con esto, quiero mostrarles esto, que con esta imagen voy a tratar de explicarle el proceso de respiración celular. En la respiración celular, ¿cómo hago para que se vea más grande? Acá hay una mitocondria. Lo primero, la mitocondria con la membrana externa, membrana interna, la matriz mitocondrial, y la molécula de glucosa. Ahí está, representada solamente por los carbonos, acá en rojo están, ¿sí? Por eso insistía en esto de los carbonos, porque para entender el proceso tenemos que acordarnos de que la molécula de glucosa tiene 6 carbonos. La mitocondria, para hacer el proceso de respiración celular, necesita 2 cosas. Necesita una molécula orgánica, preferentemente glucosa, y necesita oxígeno. La glucosa es una molécula muy grande y así como está no puede entrar a la mitocondria. La glucosa entra a la célula sí a través de una permeasa por difusión facilitada, ¿sí? Y llega al citoplasma de la célula. En el citoplasma de la célula, la glucosa se va... Esta glucosa se va a romper en 2 moléculas de 3 carbonos que se llaman piruvato. Ese proceso se llama glucólisis. En biología ustedes van a ver muchas veces esta palabra lisis. Lisis significa ruptura. Gluco, azúcar o glucosa, lisis, ruptura, ruptura de la glucosa.
La glucosa es un proceso anaeróbico. ¿Qué significa esto? Que no necesita del oxígeno para que ocurra. Cuando se rompe en dos moléculas la glucosa, se libera un poco de energía y se forma un poquito de ATP. Para que ocurra la glucólisis, que acá la ponemos con una sola palabra, intervienen, son como 10 pasos, intervienen varias enzimas. Primero se gastan 2 moléculas de ATP y después se sintetizan 4 moléculas de ATP. Por eso el balance final es de 2 moléculas de ATP que se generan a partir de que la glucosa se rompe en 2 moléculas. Esas moléculas se llaman ácido pirúvico o piruvato. Así la pueden encontrar en la bibliografía. El piruvato, que tiene 3 carbonos, sí va a poder entrar a la mitocondria y ahí comienza la respiración celular propiamente dicha. Si esa célula tiene poco oxígeno, no va a empezar el proceso que ocurre dentro de la mitocondria. ¿Qué hace la célula? Hace un proceso que se llama fermentación. Nosotros lo podemos hacer por un ratito. Saben ustedes que nosotros no podemos vivir en ausencia de oxígeno, pero nuestras células pueden realizar en los primeros minutos de, si necesito, por ejemplo, hacer mucha fuerza a mi músculo, levantar, no sé, un balde pesado, no sé qué se me ocurre ahora, una pesa, la célula muscular lo que va a hacer es glucólisis para que ese ATP que necesita en unos milisegundos rápidamente esté disponible para que ese músculo haga fuerza y se contraiga, ¿sí? Ahora, si tiene que estar mucho tiempo con una contracción, como por ejemplo ustedes para estar sentados ahora y que sus músculos no los dejen caer, sus células musculares están necesitando mucho ATP todo el tiempo para mantenerlos en esa posición, ese ATP no alcanza. La célula busca otras estrategias para obtener energía y hacer esos otros procesos biológicos. Entonces ahí sí va a intervenir la mitocondria, que es lo que voy a tratar de explicarles ahora. El piruvato, bueno, acá hay otra molécula, otra sigla, nada. Yo les dije que para las reacciones químicas eran necesarias las enzimas. También son necesarias las coenzimas. Las coenzimas no favorecen reacciones químicas, pero sirven para acarrear, para transportar sustancias, sobre todo iones. El NAD acarrea hidrógenos. Por eso ese NAD se ha reducido porque está acarreando hidrógenos. ¿Qué significa NAD? Nicotín, adenín, dinucleótido. Es un nombre complicado, pero también es un ácido nucleico que lo que va a estar haciendo acá es acarrear, transportar los hidrógenos. Es una coenzima que transporta los hidrógenos, porque cuando se rompe la molécula de glucosa, se desprenden los hidrógenos y no pueden quedar sueltos en la célula porque producirían un desequilibrio muy grande. Inmediatamente los capta el hidrógeno y ya vamos a ver hasta dónde los transporta. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Me van siguiendo. Esto es complicadito. Yo les pido paciencia, pregúntenme todas las veces que quieren. En el campus tienen alguna explicación también de esto, pero bueno, me vuelven a preguntar. Entra el piruvato. El piruvato cuando entra, ahí estamos en la matriz mitocondrial, el piruvato tiene 3 carbonos, tiene hidrógeno y oxígeno también, ¿sí? Les quiero aclarar, lo que pasa que acá para simplificar la explicación, la interpretación, se representan solo los carbonos, ¿sí? La glucosa tenía 6 carbonos, ahora el piruvato tiene 3. Primero van a entrar un piruvato y hacer su proceso y después entra el otro piruvato. No es que un piruvato se descarta, los 2 piruvatos son usados por las células, ¿sí? Yo les voy a contar qué pasa con el piruvato, pero después entra el otro piruvato y ocurre lo mismo, ¿sí? El piruvato ya está dentro de la matriz mitocondrial. Lo que le va a pasar a ese piruvato, fíjense que se rompe. Se rompe y se pierde un carbono. El carbono que se pierde
se va a perder como dióxido de carbono, o sea, se va a ir el carbono con un oxígeno, con 2 oxígenos, en este caso, y los hidrógenos, otra vez, los va a tomar el NAD. Este proceso se llama oxidación. Es un proceso de óxido-reducción, ese proceso lo van a ver seguramente con más detalle en química, pero para que ustedes vayan entendiendo, una molécula que se oxida quiere decir que es una molécula que pierde electrones, por definición. Este piruvato está perdiendo electrones, los electrones van a quedar atrapados con el hidrógeno todavía tiene mucha energía. Y lo que la célula no va a poder aprovechar es el carbono con el oxígeno, que lo vamos a desechar como dióxido de carbono. En realidad, fíjense, la respiración celular tiene relación con la respiración a nivel pulmonar. Cuando inspiramos aire, ingresa el oxígeno, que el destino final va a ser la mitocondria. Y la mitocondria, cuando hace su respiración celular, genera desechos que son los dióxidos de carbono, que los exhalamos en la respiración mecánica a nivel del sistema respiratorio. Si ese dióxido de carbono que exhalamos, que lo deben haber visto en la escuela secundaria cuando vieron sistema respiratorio, es este dióxido de carbono. Es de oxidar los nutrientes que comemos. La célula los oxida, las va rompiendo de a poquito a las moléculas y se va produciendo como desecho dióxido de carbono. El hidrógeno se queda, la célula lo va a aprovechar porque este hidrógeno con el electrón tiene mucha energía y la célula lo que necesita es la energía, ¿sí? ¿Qué le va a pasar? Ya el piruvato no se llama más piruvato, se va a llamar acetilo. Y otra vez el acetilo va a necesitar una coenzima que lo transporte. ¿Sí? Recién decíamos que el NAD transportaba hidrógeno, pero el NAD no puede transportar acetilos. El acetilo lo va a transportar una coenzima que se llama A. Coenzima A. Fíjense, el acetilo que tiene 2 carbonos se va a unir a la coenzima A para transportarlo a otro proceso metabólico que tiene que realizar la mitocondria. ¿Hasta acá vamos? Bueno. Es complejo porque es largo el proceso, pero no es difícil. Esta coenzima A va a transportar ahora el grupo acetilo a un ciclo, por eso está representado como una rueda, porque es algo que se va repitiendo. El ciclo se llama ciclo de Krebs, con K, ya después yo les voy a dar para que ustedes lo tengan al nombre. Krebs fue un científico alemán que estudió justamente este proceso con intensidad y por eso se debe el nombre. Muchas veces se van a encontrar que procesos o nombres de músculo, de lo que fuera, tienen el nombre del que lo estudió. Creo que eran muy egocéntricos nuestros investigadores, pero bueno. El ciclo de Krebs es un ciclo que ocurre en la matriz de la mitocondria y consta de una molécula de 4 carbonos inicial. Esa molécula se llama ácido oxalacético, no hace falta que se lo aprendan, pero pueden encontrar la bibliografía como ciclo del ácido oxalacético por ese nombre. Luego ese ácido oxalacético recibe los 2 carbonos, se forma una molécula de 6 carbonos. Esa molécula de 6 carbonos es un ácido cítrico. También en la bibliografía lo pueden, esto que estamos estudiando, lo pueden encontrar como ciclo del ácido cítrico. O sea que lo pueden encontrar como ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido oxalacético. Se los doy por las dudas. Sí, es lo mismo. Y coato son sinónimos, digamos, según cómo esté la molécula. Por eso recién habíamos ácido pirúvico o piruvato también, oxalacético o oxalacetato. Citrato o ácido cítrico también lo pueden encontrar. Bien, es lo mismo para la biología. En química después por ahí hay una diferencia, pero para la interpretación nuestra alcanza. Vamos hasta acá. Fíjense que se forma esta molécula de 6 carbonos, pero acá esta molécula se va a seguir oxidando. ¿Qué quiere decir que se va a seguir oxidando? ¿Dicen algo los chicos? Se va a romper. Yo iba a preguntarle, Sí. el ciclo de Krebs entonces
recibe los 2 carbonos del acetilo. Exacto. Ah, ok. Fíjense que se empezó a degradar la glucosa. Nosotros dijimos que este era un proceso catabólico. Se está rompiendo la molécula de glucosa. Tenía 6 carbonos, quedaron 2 moléculas de 3, ahora quedaron los 2. Tiene 2. En este momento que estamos analizando ya tiene 2 carbonos de los 3 o los 6 que teníamos inicialmente. ¿Sí? No sé si aclaré la pregunta que me hacía. Sí, sí. Bueno, Gracias. Esta molécula de 6 carbonos se va a seguir oxidando. ¿Qué quiere decir? Se va a seguir rompiendo, se van a ir liberando los hidrógenos con los electrones. Fíjense lo que va a pasar. Se pierde uno, acá se va a romper un carbono, el que se rompe es este, no la molécula base. La molécula base no cambia, ¿sí? La molécula del ciclo. Este carbono otra vez se va a perder como dióxido de carbono y va a aparecer acá el NAD que va a tomar los hidrógenos que son ricos en energía. La coenzima A, al perderse un carbono, se pierde como dióxido de carbono y queda una molécula de 5 carbonos, ¿sí? Que no hace falta que sepan el nombre. Para que esta molécula de 6 carbonos se transforme en una de 5, interviene una enzima. Nosotros no nos vamos a aprender el nombre, pero sepan que hay en esa reacción química hay una actividad enzimática. Avanzamos un poquito. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué pasó ahí? Otra carbono se perdió como dióxido de carbono y el NAD se redujo tomando los hidrógenos, que son ricos en energía. Recuerden eso. Fíjense que otra vez va a quedar una molécula de 4 carbonos que se va a modificar esa molécula de 4 carbonos. Bueno, ahí se forman algunos NAD porque se desprenden otros hidrógenos. NAD y FAD puede ser que se desprenda. El FAD también es otra coenzima. Flavin adenín dinucleótido toma hidrógeno, o el NAD, nicotina adenín dinucleótido, toman hidrógeno. NAD y FAD son coenzimas que acarrean hidrógeno. Eso es lo que ustedes se tienen que acordar, ¿sí? Fíjense que otra vez la molécula, queda una molécula de 4 carbonos lista para empezar el ciclo de nuevo. Por eso es un ciclo de Krebs. Porque esa molécula inicial de 4 carbonos otra vez está lista para recibir 2 acetilos y hacer otra vez oxidar esa molécula. Entonces, durante el ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial y se termina de oxidar la molécula de glucosa. Esto es, que se termina de degradar la molécula de glucosa. ¿Qué produce el ciclo de Krebs? NAD reducido, FAD reducido. Y como desecho, dióxido de carbono. Eso sería sintéticamente la explicación de lo que pasa en el ciclo de Krebs. El ciclo ¿Y no de genera Krebs, ATP? ¿cómo? ¿Y no genera ATP? El ATP puede generar un poquito de ATP. O GTP también pueden encontrar ustedes, que es sinónimo de ATP. Genera 1 o 2, depende. A veces sí, a veces no. A veces no. No es constante este proceso en todos los procesos de respiración celular, pero se puede generar 1 o 2 ATP. No en todos los casos. Este proceso que se llama ciclo de Krebs, y fíjense que el oxígeno todavía no ha intervenido, pero si esa mitocondria no tiene suficiente oxígeno disponible, no empieza el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un proceso aeróbico sí o sí, necesita que ahí haya bastante concentración de oxígeno para que ocurra, aunque el oxígeno no interviene directamente en el ciclo de Krebs. Ya vamos a ver dónde interviene el oxígeno, ¿sí? Entonces, al final de este proceso lo que voy a tener son gran cantidad de hidrógenos de la molécula original de glucosa. El oxígeno y el carbono lo desechó ya la célula. Se quedó con los hidrógenos y sus electrones que tienen un alto nivel energético, estos hidrógenos. ¿Qué va a pasar a continuación? Bueno, acá, fíjense, esta sería la matriz mitocondrial y esta sería la membrana interna de la mitocondria. Esta sería la membrana externa y este es el espacio intermembrana. ¿Sí? ¿Se ubicaron en qué lugar de la mitocondria estamos?
Bueno, acá en la membrana interna de la mitocondria hay una serie de moléculas, ubiquinonas, citoquinonas. No nos vamos a aprender los nombres, si ustedes quieren los pueden aprender, pero nosotros no vamos a evaluar ese aspecto. Sí sepan que existen una serie de moléculas en la membrana interna que van a formar parte de la cadena transportadora de electrones. Estas moléculas transmembranosas van a recibir los electrones que tenía el hidrógeno del NAD y del FAD. Ahí van a quedar los electrones. Los electrones acá tienen un alto nivel de excitabilidad y como en una escalerita de bajada van a ir bajando y bajando hasta reducir su nivel energético. Esos electrones no pueden quedar ahí dando vuelta porque producirían un desastre. ¿A quién les encantan los electrones? Al oxígeno. El oxígeno es un gran reductor, oxida moléculas, o sea, toma los electrones que andan dando vuelta. Por eso es tan importante el oxígeno acá, porque va a equilibrar estos iones que están dando vuelta y estas cargas que están dando vuelta. El oxígeno lo que va a hacer es tomar los electrones de la cadena transportadora de electrones. Y los hidrógenos, al haber perdido los electrones, fíjense, van a quedar en carga positiva. Los hidrógenos van a atravesar por acá, a ver si puedo avanzar un poquito. Fíjense, el NAD y el FAD, que salieron del ciclo de Krebs, están transportando los hidrógenos, ¿no? Hasta ahí se ubicaron. Estos hidrógenos van a atravesar la membrana. Al atravesar la membrana van a perder sus electrones que van a quedar acá en la cadena transportadora de electrones y entonces van a quedar con carga positiva. Porque si perdieron el electrón, fíjense, como los hidrógenos con carga positiva tienen un solo protón, también los llamamos protones. No decimos hidrógenos positivos, decimos protones. Cuando ustedes encuentren en la bibliografía que aparece la palabra protón, sola, los protones se ubican, se concentran en el espacio intermembrana, son los hidrógenos con la carga positiva los que se van a ir acumulando en el espacio intermembrana, ¿sí? ¿De dónde eran estos hidrógenos? ¿Cuál era la molécula inicial de estos hidrógenos? Muy bien, la glucosa, los alimentos, los nutrientes. Fíjense todo lo que degradó la célula a esta molécula y se está quedando con estos hidrógenos. Los electrones entonces van a pasar por la cadena transportadora de electrones en la membrana interna y ya vamos a ver, debe haber una imagen a posterior, los va a tomar el oxígeno. Y los hidrógenos van a quedar como protones concentrados en el espacio intermembrana. Si hay tanta concentración de protones en el espacio intermembrana, van a tender a pasar desde un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. Sí. No, ya les voy a decir qué va a pasar con estos hidrógenos. No pueden quedar ahí, no pueden quedar ahí dando vueltas. Acá es como que esto pasa en unos segundos nomás, la célula lo tiene que resolver. Está bien lo que está la consulta. Acá la compañera pregunta por qué, si los hidrógenos pasaron al espacio intermembrana, ¿qué pasa con estos que están acá si tienen carga negativa? No, siguen siendo protones con carga positiva, pero ya vamos a ver, no pueden quedar acá sueltos tantas cargas tampoco, como los electrones no podían quedar sueltos y los toma el oxígeno, estos hidrógenos tampoco van a poder quedar sueltos. Pero ya les voy a contar qué les pasa. Por ahora, recordemos que se acumulan los hidrógenos acá en el espacio intermembrana. Fíjense acá en el costadito quién aparece, representada en la membrana interna, la ATPasa, la enzima que va a sintetizar ATP, porque todo esto que estamos viendo es para ver cuándo se sintetiza el ATP, ¿no? Todo este trabajo. Bueno, a ver si se ve un poquito el avance. Ahí el NAD y el FAD ceden los hidrógenos, los electrones se van pasando por esa cadena transportadora de electrones. Y fíjense, el oxígeno va a tomar los electrones y también va a tomar los protones que acá quedan sueltos, para formar agua.
que es otro producto de desecho de la respiración celular. Cuando exhalamos dióxido de carbono, también exhalamos vapor de agua, también viene de acá. ¿Sí? Este sería un agua de desecho metabólico, no es que nosotros fabricamos agua, nosotros no podemos sintetizar agua. Entonces, el oxígeno va a ser necesario para tomar los electrones que se liberaron. ¿Sí? ¿Alguna pregunta que hacen? No, están entrando. Ayúdenme con sus ojos si hay alguien que pregunte. Los que están conectados virtualmente, si necesitan hacer preguntas, preferiría que lo hagan usando el micrófono. ¿Alguna consulta hasta acá? Están dormidos. No, profe. Bueno, No, profe. Bueno, No, profe. esto es complejo, pero no es difícil, No, sino que tiene muchos pasos, ¿sí? Entonces ya sabemos que el oxígeno que va a hacer va a capturar los desechos para que no desequilibrar las cargas. Va a tomar los electrones y va a tomar protones y va a formar agua como producto de desecho de esta actividad. Pero nos falta lo más importante, que es cómo se produce el ATP. Bueno, ahí se está formando el agua. Fíjense la alta concentración de protones que hay acá, van a atravesar la membrana por la ATPasa. Y ese movimiento de protones es el que va a generar una energía protomotriz que finalmente va a ser transferida al ATP. A ver si se ve ahí. Fíjense, al pasar los protones, como esto es una enzima, el ADP va a usar la energía que acá se está liberando para unir a un pirofosfato y va a formar ATP. Ahí se va formando ATP con ayuda de la enzima ATPasa. En la imagen a la derecha, acá lo están viendo, con un fosfato inorgánico, y esa unión es gracias a la energía que se va liberando del movimiento de los protones. Sí. Sí. Bien. Forman ATP. Y esos hidrógenos que pasaron por acá, después los toma el oxígeno para formar agua. Eso que vos me preguntabas, ¿por qué están esos hidrógenos ahí? Son estos que al pasar por acá generan esa energía que es capturada por el ATP y luego se unen al oxígeno para formar agua. ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan que habíamos dicho que en la glucólisis se formaban 2 ATP? En el ciclo de Krebs se pueden formar otros 2. Bueno, acá de una glucosa, digamos, después que pasan los 2 piruvatos, se forman 36 ATP. Fíjense que es mucho más eficiente cuando hay oxígeno para sintetizar ATP que cuando no hay oxígeno. En la glucólisis se forman 2 ATP, en cambio acá se forman 36 más. Por eso se dice que de una glucosa se puede sacar entre 36 y 38 ATP, depende, a veces se gasta algún ATP en el medio. Por eso el proceso aeróbico de síntesis de ATP es mucho más eficiente que el anaeróbico, ¿sí? La mayoría de los seres vivos respiramos oxígeno porque de esa manera podemos sacarle a lo que comemos mucho más energía que los organismos anaeróbicos, como muchas bacterias que son anaeróbicas o que hacen fermentación, no pueden aprovechar toda la energía que les puede proveer una molécula orgánica, ¿sí? Si lo que está consumiendo esta mitocondria en vez de glucosa es un ácido graso, lo que va a hacer la célula es transformar el ácido graso en acetilo. ¿Se acuerdan el acetilo que entraba al ciclo de Krebs? Y de ahí es igual el proceso. O sea que la célula ahí ahorra vías metabólicas. Transforma el ácido graso en acetilo y el acetilo entra en el ciclo de Krebs. Y si es un aminoácido proveniente de una proteína, lo mismo. Lo transforma en un acetilo y el ciclo de Krebs, digamos, sirve, del ciclo de Krebs en adelante, sirve para cualquier molécula orgánica a la que la célula le pueda sacar energía. De ahí hay una reducción de las vías metabólicas. ¿Sí? Sí.
ese proceso se llama respiración celular. ¿Sí? La respiración celular incluye glucólisis, ciclo de Krebs, cadena transportadora, y el último que es la síntesis de ATP, que se llama fosforilación oxidativa. Fosforilación es porque el ADP agrega fósforo. ¿Sí? Ya les voy a dar todos los nombres que tiene. Todo eso se llama respiración celular. Si la glucólisis no entra a la respiración celular, es un proceso de fermentación. O sea que el piruvato, digamos, puede formar un proceso aeróbico o un proceso anaeróbico. ¿Sí? Van a ver el año que viene en fisiología que nuestras células musculares hacen las dos cosas. En un momento, según las necesidades, en un momento pueden hacer mucha glucólisis y en otro momento hacen respiración celular. Por ejemplo, las bombas de sodio-potasio que vieron como en el transporte activo que necesita ATP, es la actividad mayormente de la mitocondria. Siempre cerca de una bomba hay ATP, hay mitocondrias. Cuando está una bomba en la membrana, cerca hay mitocondrias que le van a estar proveyendo energía para que pueda hacer ese proceso metabólico. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si puedo salir de acá. Vuelvo a esto para que les quede como síntesis. ¿Cómo hace la glucosa para entrar a la célula si es una macromolécula? Ajá, ¿no lo vieron en el transporte de membrana? ¿Se acuerdan los tipos de transporte de membrana? Difusión, no, es una molécula un poquito más grande que el agua, es más grande que el agua, el dióxido de carbono y el oxígeno, pero no tan grande como una macromolécula. Pasa por difusión facilitada a través de una permeasa. Exactamente. O sea, hay una proteína que ayuda a que ingrese la glucosa a la célula. Bien la pregunta, porque le vamos a preguntar eso seguro. ¿Cómo entra? La glucosa entra por difusión facilitada. ¿Y el oxígeno? Por difusión simple. Muy bien, por entre los fosfolípidos. El oxígeno que va a necesitar la mitocondria entra por difusión simple a través de la membrana y la glucosa entra por difusión facilitada. Hay distintos caminos, pero en principio difusión facilitada. Necesita de una permeasa que facilite su ingreso. Siempre de mayor concentración a menor concentración, porque cuando entra la mitocondria ya se degradó la glucosa y no existe más. Entonces tenemos que volver a comer hidratos para tener glucosa y que vuelva. Siempre es por difusión facilitada. Mayor concentración afuera de la célula que adentro de la célula. La célula la va gastando, digamos, a la glucosa. Bueno, entonces el proceso que estábamos viendo es la respiración celular, que es el que me interesa que recuerden para el examen. Estas son las moléculas que intervienen. Y esto sería de manera sintética la respiración celular. La glucólisis genera 2 piruvatos y se forman 2 ATP, el balance neto. Luego se acuerdan que cuando entró el piruvato a la mitocondria se pierde un dióxido de carbono. Acá me olvidé de agregarlo al dióxido de carbono. Cuando se pierden los carbonos como dióxido de carbono hablamos de decarboxilación oxidativa. Es un nombre complicado, no es un proceso importante, pero ahí se pierde carbono. Me faltó agregar acá acetil-CoA más dióxido de carbono. Luego este grupo acetilo, que lo acarrea la coenzima A, entra al ciclo de Krebs. ¿Qué se produce en el ciclo de Krebs? NAD con los hidrógenos, o NAD reducido se llama, FAD reducido, y en el ciclo de Krebs también se vuelve a producir dióxido de carbono porque se siguen rompiendo o oxidando las moléculas de glucosa. Luego los hidrógenos van a ceder sus electrones y se forma la cadena transportadora de electrones. ¿Y qué va a dar como resultado? Los protones más agua, porque el oxígeno se va a unir a los electrones. Y el último paso, que es el más importante de todos, es la síntesis de ATP o fosforilación oxidativa.
ustedes les queda de repaso ver en qué lugar ocurre cada uno. Les puedo decir, glucólisis en el citoplasma. Decarboxilación, ciclo de Krebs, en la matriz de la mitocondria. Cadena transportadora y fosforilación en la membrana interna o cresta mitocondrial. Sí, pero esto, no otros detalles, sino dónde ocurre el ciclo de Krebs, sobre todo dónde ubicaríamos la ATPasa. ¿Dónde lo ubicamos a la ATPasa? En la membrana interna de la mitocondria, y es la que sintetiza el ATP. Y eso sí tienen que... Sí. Me faltó en el acetil-CoA ahí que también se produce dióxido de carbono. Me estoy dando cuenta ahora, cuando hice la síntesis, me olvidé. Lo puse en azul lo que se desecha. Fíjense, el dióxido de carbono y el agua son productos de desecho. Y en violeta el producto más importante, que es el ATP. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, no es difícil, es complejo, pero bienvenido a la biología molecular. ¿Sí? De esto trata la biología molecular. Pedimos ayuda a la bioquímica para entender los procesos biológicos. ¿Sí? Les doy tiempo a que copien, a que saquen fotos, lo que a ustedes les parezca que les puede servir. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieras preguntar? Porque me está... Sí. Sí, no es igualito que este, pero está. Está, sí. Sí. Me fijo si esto no está así, le subo este en todo caso. Ajá, se lo subo si ustedes... en el campus siempre van a ver mis explicaciones domésticas, sin mucha tecnología, pero el año que estuvimos en pandemia, bueno, hicimos esas grabaciones y las dejé porque a veces me han dicho los alumnos que les sirven porque la vuelven a mirar, la pueden, es como que la repetición de eso les puede servir para la explicación repetitiva, digamos. Por eso están. Si no estuviera esta síntesis, se la subo, pero me parece que sí que está. Porque lo que pasa es que hubo algunos cambios. Bueno, acá está lo mismo que ya vimos, la glucólisis, esta sería la membrana plasmática y esta sería la mitocondria. La glucólisis ocurre en la membrana plasmática y se forma piruvato. El piruvato, si hay oxígeno, entra a la mitocondria y se completa la respiración celular. Si no hay oxígeno, ocurre la fermentación. Esto lo van a ver con más detalle cuando den fisiología. Pero por ahí, para que ustedes recuerden, lo que hace la célula es el piruvato, lo transforma en lactato, y la acumulación de ácido láctico nos puede producir calambres. Bueno, entonces hay que hacerse masajito para que se oxigene ese lugar, y el lactato puede volver a transformarse en piruvato y entrar nuevamente a la respiración celular. La célula es muy eficiente en conservar los nutrientes, ¿sí? Bueno, y acá vemos con detalle, fíjense, el piruvato 3 carbonos, pierde un carbono, se forma el acetil, entra en el ciclo de Krebs, que acarrea los NAD y los FAD, los hidrógenos atraviesan, los electrones entran en la cadena transportadora, que los toma el oxígeno, los protones se concentran en el espacio intermembrana, luego pasan por la ATPasa y sintetizan ATP. Acá rápidamente estoy diciéndole lo que ya les dije. Y los protones que quedan sueltos son tomados por el oxígeno y forman agua como producto de desecho. Entonces el oxígeno interviene para tomar los electrones y los protones residuales después que pasaron por la ATPasa. Bueno, ahí, miren ustedes, las chicas que están a la izquierda necesitan levantar esa caja pesadísima unos milisegundos. ¿Qué proceso utilizarán? ¿La glucólisis o la respiración celular? ¿Qué les parece a ustedes? Glucólisis. ¿Qué más rápido? Pero la respiración celular, fíjate que a la mitocondria, bueno, lo hace bastante rápido, pero le lleva unos minutitos sintetizar ATP. En cambio, la glucólisis se rompen dos las moléculas de glucosa y ya está el ATP disponible, ¿sí?
¿Y cómo? Ah, sí. En realidad no es que es exclusivamente de una, pero los primeros milisegundos donde hay que hacer un esfuerzo muy grande, en general las células musculares usan la glucólisis, ¿sí? Y después cuando tiene que ser un esfuerzo sostenido, como por ejemplo para mantenerse sentado todo el tiempo, es la respiración celular. Si lo asociamos a un deporte, por ejemplo, a una carrera de 100 metros llanos, en 9 segundos que hacen los atletas o 10 segundos, ¿qué usará ese atleta? Primero la glucólisis, ¿sí? No es que el otro se descarta, pero digo yo, predomina. En cambio, un maratonista, ¿qué usará? La respiración celular, ¿sí? Como para que asocien con algo macro, esto que lo vemos tan chiquito y microscópico y molecular, tiene relación con el organismo complejo, tiene esta actividad pequeña, tiene ese objetivo, no es que nosotros nos vamos a dedicar, esto lo van a ver en fisiología, en otras materias de los años posteriores, donde vean al organismo humano. ¿Ves? Esto es en 5 minutos, los procesos anaerobios ocurren en el primer minuto y después decaen. En cambio, los procesos aerobios van en aumento y hasta a partir del segundo o tercer minuto son los predominantes, ¿sí? Como para que asociemos con la explicación correcta que ustedes me acaban de dar. Bueno, el cloroplasto no nos vamos a detener mucho, pero sí quiero que recuerden, tiene 2 membranas, y estas las membranas de los tilacoides. Acá se encuentra la clorofila. La clorofila es un pigmento sensible a la luz solar, o sea, tiene la capacidad de capturar la energía lumínica, y esa energía lumínica la va a transferir al ATP. Entonces acá tiene que haber ATPasa. ¿Dónde va a estar la enzima ATPasa? Justamente en la membrana de los tilacoides. O sea que la ATPasa no es una enzima exclusiva de la mitocondria, ¿sí? Y acá hay una síntesis, tiene 2 fases. En la fase clara, ¿qué va a ocurrir? Se va a romper, la planta necesita agua y energía lumínica. ¿Qué hace la planta? Rompe la molécula de agua, y ahí es donde se elimina el oxígeno como desecho, y otra vez se queda con los hidrógenos, no es casualidad, porque la ATPasa, ¿qué funciona? Hidrógeno. ¿Sí? En la mitocondria, ¿de dónde saca los hidrógenos? La mitocondria, ¿de dónde saca los hidrógenos para hacer funcionar su ATPasa? De la glucosa. La planta no lo saca de la glucosa, lo saca del agua. ¿Sí? La ATPasa es la misma, pero la fuente de hidrógeno es distinta. Para romper la molécula de agua, la planta sí usa la energía lumínica. Rompe la molécula, y entonces esa energía lumínica, en definitiva, queda transferida al ATP. Hay una transformación de energía lumínica en energía química. El ATP es energía química, ¿sí? Y en la fase oscura, ¿qué va a hacer la planta con los hidrógenos y el ATP? Los hidrógenos se los va a llevar una coenzima que es parecida al NAD, es NAD-fosfato, pero es como el NAD, que se va a guardar los hidrógenos, el oxígeno lo desecha, rompe la molécula de agua, el oxígeno se desecha y los hidrógenos los toma una coenzima y se forma ATP, porque primero estos protones pasan por la ATPasa y forman ATP, o sea que la energía lumínica ahora quedó en el ATP. Eso pasa en la fase clara, que ocurre en el tilacoide. Luego la planta o el cloroplasto, ¿qué hace con eso? Con el ATP y el NAD va a usar los hidrógenos, la energía lumínica que ahora está en el ATP y el dióxido de carbono para fabricar glucosa. Hace el proceso inverso que la mitocondria, ¿sí? Usa moléculas inorgánicas como el agua, del agua va a usar los hidrógenos, y del dióxido de carbono va a usar el carbono y el oxígeno ¿para qué? Para fabricar glucosa, para que se peguen, esto es una expresión un poco más doméstica que científica, para que se unan los enlaces químicos del dióxido de carbono y los hidrógenos se necesita energía. ¿Quién la va a proveer a la energía? El ATP, pero ¿de dónde provenía esa energía? De la energía lumínica, ¿sí?
de manera sintética. Entonces, lo que quiero que recuerden que acá hay síntesis de glucosa. Es un proceso anabólico, ¿sí? A partir de moléculas inorgánicas y la luz del sol, pero es un proceso muy parecido al de la mitocondria, a la inversa. Fíjense, acá tienen un resumen. En la fase clara, acá están los tilacoides con la clorofila, va a impactar sobre los tilacoides la energía lumínica. Eso va a servir para romper la molécula de agua, se rompe, eso se llama fotólisis, se rompe la molécula de agua, el oxígeno no se usa, se desecha, ¿sí? No es el producto más importante de la fotosíntesis del oxígeno. ¿Cuál es el producto más importante de la fotosíntesis? Eso es el producto inicial. ¿Cuál es el producto más importante? La glucosa, síntesis de glucosa. Eso significa fotosíntesis, síntesis en presencia de luz, sintetiza glucosa, hidratos de carbono. Nosotros no podemos sintetizar hidratos de carbono, los tenemos que tomar de las plantas o de animales que han comido plantas. Nosotros en el aparato de Golgi los reelaboramos para sintetizar nuestras sustancias, ¿sí? Como los glucolípidos o las glucoproteínas. Pero nuestras células heterótrofas no sintetizan glucosa. No tenemos ninguna estructura que podamos sintetizar glucosa. Por eso sí o sí dependemos de las plantas, que tienen esa capacidad. A partir de moléculas inorgánicas y la energía lumínica sintetizan glucosa las plantas. ¿Las plantas tienen mitocondrias? Sí tienen mitocondrias, pero la glucosa la fabrican ellos mismos. La mitocondria de las plantas hace el mismo trabajo que la mitocondria nuestra, ¿sí? Que recién lo explicábamos. La diferencia es que las plantas fabrican ellos, tienen toda la producción ellos. Ellos tienen la glucosa, sintetizan la glucosa que después es respirada. Nosotros lo tenemos que tomar del ambiente, de otros seres vivos, ¿sí? Por eso las plantas son autótrofas. Sintetizan su propio alimento, que es la glucosa. Entonces acá en la fase clara se desecha oxígeno. ¿Y qué se produce en la fase clara? ATP, que es la energía lumínica ahora que es transferido a ATP, y los hidrógenos quedan en el NAD reducido. Estas dos sustancias van a ser usadas para fabricar la glucosa, o primero moléculas de 3 carbono. Otra vez un ciclo. Acá el ciclo se llama ciclo de Calvin. ¿Qué va a hacer? Este ciclo va a ir incorporando primero un carbono, después otro carbono como dióxido, después otro, va a formar una triosa. Los carbonos se van a unir con los hidrógenos y con la energía que provee el ATP. Primero se forma una molécula de 3 carbonos y después otra y se forma finalmente la glucosa, ¿sí? Eso es sintéticamente, no quiero detenerme más en esto, pero para que sepan que es acá donde se sintetizan los hidratos de carbono. No, se terminó, para no torturarlos tanto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer los chicos que están virtualmente en el campus? Hay... Sí. Bueno. El NAD y el FAD, los dos, acá pregunta un compañero, vuelvo a repetir porque no me escuchan los chicos, ¿cuál es la diferencia entre el NAD y el FAD? El NAD y el FAD son coenzimas, los dos acarrean hidrógeno. La diferencia está en la composición química y la cantidad de hidrógenos que pueden acarrear. El NAD acarrea más hidrógenos que el FAD. FAD significa flavin adenin dinucleótido y NAD nicotin adenin dinucleótido. A los fines de este curso introductorio, lo que me interesa que ustedes sepan, lo podés buscar en los libros, están detalladas las moléculas, que las dos son coenzimas que transportan hidrógeno. Eso es lo importante a los fines de esta interpretación. Por supuesto que está bueno si te interesa profundizar. Químicamente son moléculas, son parecidas porque los dos tienen una base de un nucleótido. Los chicos que están acá, espérenme un ratito que les voy a tomar asistencia. Me despido de los que están virtualmente, si no tienen preguntas para hacerme. Nos vemos la semana que viene. Vayan estudiando, por favor, porque son muchos contenidos. Que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchísimas gracias. Chao. Chao.
Chao, profe. Sí, sí. Ah, chao. Yo pensé que preguntaba algo. Voy a estar corta. A ver qué onda. ¿Sabes cómo si quieres ir a Miguel o quieres? Vas a mirarlo esto porque es complicado, pero no es difícil. Tiene muchos pasos. Cáceres, Lucila, Camargo, Lucila,